Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Vamos a esperar un poquito a ver si podemos tener. Vamos a ver quién se conecta. Tuve un problema ahorita con la conexión, entonces vamos a esperar. Les envío un saludo a todos. Espero que estén muy bien. Les agradezco su conexión. Eh, en verdad yo creo que es un gusto podernos saludar aunque sea de esta manera. Me encantaría si pueden ir escribiendo para saber quién está ya conectado y poder estar al tanto. Envíen saludos, escriban ahí en los comentarios para saber si estamos conectados, quién está en la conexión. Saludos, Miguel, saludos L, saludos Pastor, buenas tardes. Hermano Marianito, muchos saludos. Ayúdenme a confirmar si se escucha bien el audio. Saludos Marina, buenas tardes. Saludos a Gerardo. Muchas bendiciones para ustedes. Así es, mi hermano Marianito, ya estamos conectados, estamos viendo que está acompañándonos. Gracias, Miguel, por la confirmación. ¿Quién más está conectado? ¿El video se ve bien? ¿Es clara la imagen? George, creo que andas por ahí y no nos has saludado. Paul, buenas tardes. Gracias. Hola, Vale. Hola, Pau. Jessy, buenas tardes. Yo creo que solamente vamos a dar unos cuantos minutitos para poder comenzar sin problema a que más hermanos puedan estar conectados. Mientras, ¿por qué no escriben ahí en el comentario? No sé, platíquenme alguna situación que están extrañando con este tema del virus y la pandemia, algo que estén extrañando. Yo les platico rápido y no sé qué tan bueno sea platicárselos. Extraño muchísimo los queso carne que nos comemos con los chavos, con Pipe, con Jorge y con Víctor. Extraño claramente la iglesia también, a todos mis hermanos. ¿Qué están extrañando en esta cuarentena? Además de la comunión que tenemos y el poder asistir a la iglesia y vernos en persona, la familia, amigos que quizá hemos dejado de ver. Espero que no sea la comida y las gorditas del mercado de la Cruz. Las carnes asadas, claro que sí, Miguel. Daf, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, extrañamos todo en general en estos tiempos de distanciamiento. Bien, hermanos, pues de verdad es un gozo, un privilegio poder estar aquí transmitiendo en vivo, compartiendo la palabra de Dios, estudiando, escudriñando la palabra. Es también de extrañar algunas cosas, en especial la iglesia,
Nos comenta Miguel que las carnes asadas. Yo creo que más que nada lo que comenta el hermano Marianito, la comunión, eso es de lo más importante, el poder adorar a Dios juntos, el tiempo juntos, los abrazos, claro que sí, los abrazos. La convivencia entre los hermanos, dice Marina, y el pan que lleva Lupe los domingos. También, porque no se sabe dónde conseguir ese pan. Yo creo que lo que más extraña en estos momentos, pues sin duda estamos de acuerdo que es la comunión que tenemos unos con otros, el poder abrazarnos, estar cerca, eh, y el hecho de adorar a Dios juntos. Creo que eso es de lo más importante. Y ya después viene lo demás, ¿no? La convivencia, las carnes asadas y los tacos. Bien, pero creo que es una oportunidad de aprender muchas cosas. Hay gente que está tomando el tiempo para aprender diferentes oficios. Hay quien está aprendiendo a coser, hay quien está aprendiendo a tejer, hay quien está aprendiendo un idioma nuevo y hay quien está aprendiendo acerca de la Biblia y yo creo que eso es la mejor forma de invertir nuestro tiempo y nuestra vida. No sé si a ustedes les ha pasado, pero antes de esta pandemia todos estamos pidiendo tiempo, todos estamos poniendo de pretexto que ciertas cosas no podemos hacerlas porque no hay tiempo suficiente. Y en especial cuando se trata de estar leyendo la palabra, de estar orando, de estar creciendo y nutriéndonos en la palabra de Dios. Pero hay algo chistoso en esta situación. Cuando tenemos el tiempo, como está sucediendo ahorita, a veces no existe la disciplina. Y eso es, pues, un tema, ¿no? Que debemos trabajar porque ahora que tenemos el tiempo muchas veces no nos encontramos con la disciplina. Entonces es un buen tiempo para poner nuestro despertador y levantarnos temprano a orar, como lo sigue haciendo el hermano Marianito. A las 4:30, 4 ya tenemos la oración de nuestro hermano y sus mensajes. Es un buen tiempo también de estar aprovechando para trabajar en áreas que son de tema en nuestra vida y pedirle a Dios que nos bendiga en esas situaciones. Pues, ¿por qué no vamos arrancando entonces con el estudio, hermanos? Vamos a comenzar. Me parece que ya hay suficientes conectados. De verdad es un privilegio estudiar la palabra de Dios, más cuando lo hacemos juntos. Yo creo que este tiempo es ideal para poder estar buscando a Dios como cada día lo es. En esta tarde vamos a comenzar entonces con nuestro estudio y vamos a hacer una oración antes de comenzar, así que les pido que me acompañen. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios ahí en donde estamos. Vamos a quitar distracciones y dedicar este tiempo a Dios y vamos a hacer la oración. Acompáñenme. Amado Padre, damos gracias por el tiempo complicado, damos gracias por el tiempo difícil. Así como hemos dado gracias por las bendiciones y por las cosas buenas, Señor, también queremos darte gracias por las circunstancias que moldean nuestro corazón, que moldean nuestro carácter, que nos esculpen. Señor, damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que está siempre a nuestro lado, que nos acompaña y que la promesa que tú nos has dado no es que vamos a pasar o que vamos a estar exentos de dificultades, sino más bien, Señor, de que te vamos a tener en medio de las dificultades con nosotros. Vas a estar a nuestro lado y vas a ayudarnos, vas a sustentarnos, vas a darnos paz, Señor. Bendice este tiempo, abre nuestros corazones, ayúdanos a abrir nuestras Biblias, a saber qué es lo que quieres enseñarnos. Prepara nuestro corazón, Señor, para entender lo que hay en tu palabra, Señor. Queremos ser fieles siervos tuyos, queremos ser obedientes y, Señor, queremos ser ministrados y enseñados por ti. Mi Dios, rogamos que cada uno en nuestro hogar esté bien,
tengamos el sustento necesario que tú provees, Señor, y por los hermanos que están pasando por dificultades económicas o cualquier otro tipo de enfermedad o de situación difícil. Te pedimos que le des fortaleza y sabiduría, Señor, para enfrentarlos y nos hagas unánimes, nos ayudes a fortalecernos, a ayudarnos entre nosotros. Mi Dios, que haya corazones dispuestos a ayudar y, Padre, sobre todo, sé tú con nosotros. Ministra nuestro corazón en esta tarde-noche. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchos saludos a todos los hermanos. Estamos comenzando con nuestro estudio del día de hoy. Es lunes y qué mejor manera de iniciar nuestra semana que estudiando la palabra. Vamos a recordar un poquito lo que estamos estudiando, en lo que hemos ido estudiando en semanas anteriores y días anteriores. Y estamos hablando acerca de el actuar de los hijos del reino, cómo un hijo de Dios debe ser, cómo un hijo de Dios debe actuar, cómo un hijo de Dios debe pensar, cómo un hijo de Dios debe entregarse a su Dios. Y entendemos por hijo de Dios claramente aquellos que hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesús, aquellos que hemos reconocido que necesitamos su salvación y aquellos que hemos aceptado la obra y el ministerio de Jesús en nuestra vida, aquellos que hemos declarado a Jesús Rey. Aquellos son hijos llamados hijos de Dios, hijos del reino. Recordamos, estamos estudiando Mateo y en tiempos difíciles como los que estamos viviendo es una invitación a estar viendo cómo debemos actuar y conducirnos frente a las demás personas, pero también en integridad, es decir, cuando no se encuentra nadie con nosotros. Aprender a conducirnos de una manera santa y de una manera obediente a nuestro Dios y a su palabra. Es momento perfecto, es momento ideal para hacer iglesia. No para hacer cosas de iglesia, no para hacer cosas de cristiano, es momento ideal y perfecto para hacer iglesia, para ser cristiano, para ser hijos de Dios, para transmitir también confianza a las personas que lo están necesitando en medio de estas situaciones, transmitir seguridad, transmitir esperanza. Yo creo que en vez de estar transmitiendo incertidumbre y pues aflicciones, yo creo y estoy seguro que debemos estar transmitiendo la certeza, la esperanza y la seguridad que tenemos en Cristo. Vamos a empezar a leer lo que es la porción bíblica del día de hoy. Únicamente son 5 versículos, pero hay bastante que estudiar en estos 5 versículos, acompañados de un par de versículos que respaldan lo que la Biblia dice. Y la porción a estudiar el día de hoy está en Mateo 5. Vamos a estudiar del versículo 33 al versículo 37. Estamos todos en Mateo 5, versículo 33 al versículo 37. Estamos en el contexto, Jesús está estamos en el Sermón del Monte. Jesús está enseñando a sus discípulos, a los judíos y a sus seguidores en ese momento, a seguidores de Cristo, está enseñándoles y trabajando con algunas bienaventuranzas, está trabajando y enseñándoles acerca de cómo debe conducirse una persona que ha puesto su fe en Él. Y está tomando lo que son las enseñanzas del Antiguo Testamento, específicamente toma bastantes, ¿cómo se llaman? Mandamientos, toma bastantes mandamientos y nos da una nueva perspectiva, no los cancela, como dice en su palabra, no los limita, más bien nos enseña exactamente que el tema y el problema del hombre no está en sus acciones principalmente, sino antes de las acciones, y eso es en el corazón.
de la persona o del ser humano. Él está tomando algunos mandamientos de Éxodo 20 y recordamos que en Éxodo 20 nos da una lista de lo que es los 10 mandamientos. Específicamente hoy vamos a estudiar acerca de algo que tiene que ver con el mandamiento número 7, que se encuentra en el versículo número 7 de Éxodo 20. Jesús está ahí, está en el Sermón del Monte, un capítulo antes del que vamos a estudiar, está hablando de la tentación que ya tuvo Jesús, y esto es importante porque Jesús tuvo una tentación en el desierto y en medio de la tentación Él vence el pecado, Él vence la tentación y Él vence a Satanás. Eso demuestra un poder que hay en Dios y un poder que hay específicamente en el Hijo de Dios, que es Cristo. Está hablando entonces a los judíos, recordamos esto, está hablando a sus apóstoles, pero es importante entender que nosotros somos ahora hijos de Dios, adoptados por fe en Cristo Jesús, y entonces estas enseñanzas también son aplicadas a nosotros mismos. Voy a comenzar entonces leyendo la porción bíblica, si me acompañas en tu Biblia, hermano, hermana, amigo. Estamos, para los que se están conectando, estamos en Mateo capítulo 5, versículo del 33 al 37. Jesús y los juramentos. La Biblia dice de la siguiente manera: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro, ni siquiera uno de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y nuestro no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces Jesús aquí les está enseñando a sus discípulos y les está mostrando al pueblo judío que le acompañaba en ese momento en el Sermón del Monte, a no jurar, a no tomar su nombre en vano, que es básicamente a lo que regresaríamos a Éxodo 20, capítulo 7, en donde nos dice que no tomaremos el nombre del Señor en vano. Jesús está tomando esta enseñanza en el Antiguo Testamento y se las está comunicando a sus seguidores y a las personas que están en ese momento escuchándole. Entonces, creo que una de las enseñanzas principales que Dios está hablando es a no envanecernos a nosotros mismos, a no mostrar una confianza vana y una confianza en demasía en nosotros mismos, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros fallamos y no tenemos el poder y la soberanía que nuestro Dios sí tiene. La Biblia nos menciona la naturaleza del ser humano y nos dice que la naturaleza del ser humano es pecadora. Tenemos algunos ejemplos en versículos bíblicos, como lo es Romanos 3:10, que dice, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 nos menciona que todos pecaron y todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jeremías 17, versículo 9, nos dice que el corazón del hombre es perverso. Entonces, en lo que acabamos de leer, primeramente es un llamado a no envanecernos, a no confiar en nosotros mismos, es un llamado a ser cristocéntricos, no egocéntricos, y a mostrar la confianza en quien sí tiene el verdadero poder. Y ahorita vamos a leer quién es quien sí tiene el poder de controlar las cosas y las situaciones que suceden. Nos menciona entonces que debemos abstenernos de ser, de mencionar el nombre de Dios en vano, y eso tiene un propósito, eso tiene una intención. El llamado es básicamente a ser cabal, porque al final de la palabra termina diciendo, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Entonces nos está haciendo un llamado a ser cabales, a ser hombres y mujeres congruentes y a ser hombres y mujeres diligentes. Que
que no necesitamos estar jurando, no necesitamos estar haciendo promesas, porque lo que nosotros decimos lo cumplimos. Y es un tema complicado, porque no es fácil. Nos encanta tomar las cosas a la ligera, pensando que está en nuestro poder, pensando que podemos nosotros mismos manejar las situaciones o cumplir con lo que creemos que va a pasar, y muchas veces está fuera de nuestro control. Entonces es mejor para el hombre abstenerse de prometer, de jurar. Y además, como cristianos, el llamado es a ser íntegros y diligentes. Entonces no tengo que mentir, y mi palabra sí es un sí y mi palabra no es un no. Entonces, punto número 1, creo que Dios nos está llamando a no envanecernos, a no confiar en nosotros mismos y a tomar a Dios como nuestro sustentador, el que sí puede cumplir, el que sí puede tener control sobre las cosas. Me encanta porque en la porción que estamos leyendo dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y esto me encanta actualmente de Mateo, este libro que está enseñando en los versículos anteriores y capítulos anteriores, pero me encanta que resalta la soberanía de un Dios poderoso, la soberanía de un rey, y utiliza esas frases como es el trono de Dios, el estrado de sus pies. Eso hace y resalta a Jesús como un rey, como un gran rey, dice la palabra. Entonces me encanta que Dios está hablando y está diciéndonos que él es el sustentador, ¿no? No solamente nos dice no prometas, no jures, sino nos menciona que Él es soberano y que Él es digno y que Él es el fuerte. Entonces es como exalta su nombre en medio de la indicación que nos está dando. Y eso nos hace entrar en un punto, yo creo que importantísimo en esta porción bíblica, que es el temor a Dios. Un tema central en esta parte de la Biblia, el temor a Dios. Recordamos que antiguamente algunos judíos y del pueblo de Israel no tomaban el nombre de Dios a la ligera, principalmente porque Éxodo así lo enseñaba, pero ellos también conocían a un Dios, a un rey, a un creador, a un Señor bastante grande, bastante soberano, a un Padre que incluso le tenían que llamar por diferentes nombres. Recordamos, tenían algunos nombres para dirigirse a Dios, a fin de muchas veces no mencionar siquiera el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Y utilizaban algunos nombres como Adonai, como Elión, de manera respetuosa, en manera de reverencia, en forma de adoración quizá también, porque mostraba y reflejaba un Dios que merecía lo mejor de nosotros, merecía que diéramos y trabajáramos o trabajaran en ese momento en ellos, en su reverencia a Dios, en su respeto a Dios. Actualmente es exactamente lo mismo. Dios es digno de la alabanza, Dios es digno de la adoración, Dios es digno de la reverencia de nuestro corazón, y Dios es merecedor de que seamos respetuosos y hablemos. Estamos hablando a un Dios sublime, a un Dios grande, a un Dios verdadero, un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, un Dios que está sobre todas las cosas. Entonces, en el Antiguo Testamento entendían esto, hablaban incluso con otros nombres a Dios, y actualmente en esta porción bíblica que estamos estudiando, Dios utiliza, Jesús utiliza estas palabras para mencionarse a sí mismo y a su Dios como un sustentador, como un Dios todopoderoso, para resaltar la soberanía de Dios. Y entonces esto nos hace saber y tener confianza en Dios. Otra vez, Él es quien sí puede cumplir su palabra. Y contrario a lo que veíamos, que es la naturaleza del ser humano, vamos a leer 3 versículos nada más, que hablan acerca de lo que Dios es, y podemos hacer el contraste de lo que es el ser humano,
según la Biblia, no hay justo, es pecador y tiene un corazón perverso. Y podemos ver el contraste de lo que Dios sí es. Hebreos 6:13 nos menciona la historia de cuando Dios bendice a Abraham y le dice que cumplió, que dice Hebreos que cumple su promesa. Hebreos 6:13. Luego hay otro capítulo o versículo en Hechos 13:23, donde está hablando y nos menciona que Dios ha hecho cumplir su promesa trayéndonos a Jesús como Salvador. Desde tiempos atrás la Biblia ya venía hablando de nuestro Salvador y la Biblia trata de nuestro Salvador y de nuestro Cristo, y Hechos menciona que Dios no miente, menciona que Dios ha cumplido su promesa, y esto está en Hechos 13:23. Después vemos en Números 23:19 que Dios nos dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta. Números 23:19. Y esto es lo que me encanta, ¿no? Que podemos poner en el pizarrón, podemos mostrar lo que es el hombre, lo que es Dios, y es un contraste totalmente diferente porque nos muestra que Dios es fiel, que Dios es soberano, que Dios es cumplidor de promesas, y que el hombre es injusto, que el hombre es pecador y que el hombre es perverso en su corazón. Entonces, ¿a quién sí debemos acudir? ¿En quién sí debemos confiar? Cuando pensamos en prometer, debemos confiar y esperar que Dios obre, y no que nosotros podemos controlar esa situación y podemos hacer nuestros juramentos o promesas, porque la verdad es que no podemos, dice la Biblia, ni cambiar un solo cabello de nuestra cabeza, ni siquiera un pelo podemos convertirlo en blanco o negro si no es voluntad de Dios, y Él es quien tiene el control. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien se conectó recientemente? Saludos, hermano Martín. Miguel, saludos. Hermanos, estamos leyendo y estamos estudiando los versículos de Mateo 5:33 al 37. Y estamos hablando acerca de Jesús y sus juramentos. Hemos estudiado algunos puntos importantes. El primero de ellos es que es un llamado en estos versículos a no envanecernos, a no confiar en nosotros mismos y entender que no tenemos el control de las situaciones y no podemos hacer promesas que no podemos cumplir. Nos hace un llamado a ser cabales, diligentes y congruentes en nuestras palabras como cristianos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea un no. Un tema importante, contraste a lo que es el hombre, que no puede, que es infiel muchas veces, que es pecador y que es injusto. Un contraste estamos viendo, un tema central que es el temor a Dios, que sería como un punto número 2. El temor a Dios. Un Dios que merece toda adoración, un Dios que merece todo el reconocimiento, que merece que tú y yo le hablemos y nos dirijamos a Él con reverencia y con respeto. Un Dios al que antiguamente incluso le cambiaban el nombre o utilizaban algunos otros nombres para dirigirse a Él, porque el nombre de Dios era demasiado sublime y con demasiado poder. Y ese nombre sigue siendo, ese Dios sigue siendo nuestro Dios. Estamos hablando de que en la Biblia y en esta porción bíblica principalmente me encanta que resalta esa soberanía de Dios, hablando que la tierra es el estrado de sus pies y que es el trono de Dios, y entonces nos hace ver a un Jesús Rey, nos hace ver a un Dios que está sobre todas las cosas, y eso implica dirigirnos a Él con respeto y reverencia, pero también saber que Él es quien tiene el control de las cosas, saber que Él es a quien debemos acudir, que no pensemos en que debemos prometer, porque el que cumple y el que tiene el poder para saber con certeza lo que espera en el futuro es nuestro Dios. Entonces es un llamado a tener confianza también en nuestro Dios.
Por último, entramos en la última parte. Eh, a leer los versículos dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. El tema central de la Biblia, hermanos, adivinen cuál es. Y lo sabemos. El tema central de la Biblia es Cristo. Entonces, a mí me fascina que cuando vamos a la Biblia, no importa qué versículo estés leyendo, no importa qué porción bíblica, qué libro estés leyendo, no importa básicamente si es Antiguo o Nuevo Testamento, la Biblia está enseñando y la Biblia está hablando y exaltando el nombre de Cristo. Entonces, por tercer punto, yo creo que es importante mencionar y darnos cuenta que esta porción bíblica también es una invitación a mirar a Cristo. Es una invitación a que cuando yo estoy pretendiendo saber lo que va a pasar en el futuro o estoy pretendiendo prometer algo que no depende de mí, es una invitación a mirar a Cristo, a mirar a aquel que sí puede saber con certeza lo que va a pasar, aquel que puede conocer las situaciones, que puede transformar las circunstancias y eso me fascina, que todo el tema central de la Biblia es Cristo, pero específicamente versículo por versículo podemos voltear a mirar a Cristo y en esta porción bíblica no es la excepción. Entonces, para continuar con el tema, vamos a resumir nada más los puntos que estamos aprendiendo en esta porción bíblica. Jesús nos habla de no hacer juramentos. Jesús está tomando algunas enseñanzas de los 10 mandamientos y las está enseñando de una manera igual, congruente, pero nos está ahondando más el tema. Está enseñando que el verdadero problema no es la acción, porque yo creo que los 10 mandamientos hacían mucho énfasis en la acción, en lo que era no matar, en lo que era no robar, en lo que era no fornicar, y entonces son las acciones, ¿no? Pero Jesús va más allá y nos enseña que el tema no es la acción, sino es un paso antes, y eso es cuando está en nuestro corazón. El tema es el corazón y la maldad que genera en él. Nos menciona entonces que debemos, aquel que mira a una mujer con codicia ya pecó y adulteró en su corazón. Entonces, el Antiguo Testamento decía que era pecado estar con otra mujer que no fuera tu esposa. Jesús dice más allá aún de eso. Es pecado cuando está en nuestro corazón el deseo por esa otra persona que no es mi esposa. Y de la misma manera habla así con la mentira, de la misma manera habla así con los enemigos, porque la Biblia nos enseña a no hacer mal a nuestros enemigos, y anteriormente decían que era ojo por ojo, que tenías que tomar tu venganza, pero Cristo enseña que a más allá de eso ir a perdonar y amar a tu enemigo. Entonces Cristo va a la profundidad, no va a la acción, Cristo va al corazón. Y de la misma manera está enseñándonos en esta porción que el problema no es que tú y yo juremos, no es que tú y yo prometamos, no es que tú y yo creamos que van a suceder las cosas como nosotros esperamos, sino el problema es que nos envanecemos, tomamos la gloria que no nos merecemos y hacemos a un lado a Dios. El tema es que no le estamos dando el temor suficiente a Dios para entender que Él es quien tiene el control de las situaciones. Y nos hace una invitación a mirar a Cristo, a aquel que no miente, a aquel que cumple su palabra, a aquel que sí es fiel. Entonces, pues creo que es una porción aunque son poquitos versículos, son solamente 5, es una porción bastante completa en donde Dios nos ha hablado mucho. Y bueno, hermanos, pues ese sería el tema de enseñanza para el día de hoy, Mateo 5,
33, 37, no envanecerse, tener el temor a Dios, mirar y confiar en Cristo. Me gustaría que pasáramos a un tiempo de oración. Quizá hay algunas peticiones. Estamos por alcanzar nuestro tiempo. Entonces quizá podemos orar por una, dos peticiones, y las que no alcancemos a orar, pues con mucho gusto las podemos anotar y las estamos orando más tarde. Vamos a ver quién más está en la conexión. Al inicio les comentaba que hay cosas que extrañamos. ¿Por qué no comentas también qué es lo que estás extrañando tú en esta cuarentena? Hay algunas cosas específicas como la comunión, el reunirnos a adorar a Dios junto, pero también hay otras cosas más banales que extrañamos, como los tacos quizá. Nos decía Migue, como las carnes asadas. ¿Qué estás extrañando tú en medio de esta cuarentena? Saludos, Mane, qué bueno verte. Saludos, Fede. Qué bueno verte tanto tiempo sin platicar. Hermana Ruth, muchos saludos. Hermana Raquel, reciba bendiciones también. ¿Hay alguna petición que les gustaría que estuviéramos orando en este momento? Los domingos de cumpleaños también son de extrañarse. Yo creo que algo de extrañarse son los cohetes que lanza Paul. Y los chistes también. Bien, pues vamos entonces a hacer una oración para terminar con el tiempo. Estamos justamente tomando un buen tiempo para orar. Entonces, si alguien tiene alguna petición, nos encantaría que la pudieras escribir. La leemos y con mucho gusto oramos por ella. Sabemos que Dios es quien responde, eh, pero le encanta que nosotros llevemos nuestras peticiones delante de Él. Hermana Raquel, vamos a orar por Germán, su situación económica. Mantener oración también por la situación que estamos viviendo, la pandemia y las personas que quizás se están viendo comprometidas económicamente. Pues bien, vamos a hacer una oración, hermanos, ahí en donde tú estás. Gracias a Dios por la Biblia, su palabra que nos fortalece, que nos enseña, que nos da tranquilidad y confianza, que calma nuestro corazón. Es un bálsamo a nuestras heridas cuando enfrentamos dificultades o dolencias. Cristo está ahí y eso es lo hermoso de la Biblia. Cada vez que abres tu Biblia vas a encontrar a un Cristo glorioso, a un Cristo fiel, a un Cristo que cumple su palabra, como lo vimos en el tema de hoy. Y hay que aprender a confiar en nuestro Dios, hay que aprender a tener confianza y a tener temor de Dios. Temor no es otra cosa más que reverencia y respeto a Dios, porque es soberano, porque está sobre todas las cosas, porque es creador y porque nos ha traído salvación mediante la cruz de Jesús. Son motivos suficientes para adorar a este Dios. Seguimos orando, sí, claro, por Mariana, sobrina de Rosalía.
Ok, pues vamos a hacer la oración, hermano. Ahí en tu lugar vamos a inclinar nuestro rostro con reverencia a nuestro Dios. Y vamos a orar a nuestro amado Señor. Sublime Rey, damos gracias, Padre, porque has traído tu palabra a nuestros corazones, porque has dado convencimiento de que quien tiene razón eres tú y no nosotros. Has mostrado que el confiar en nosotros mismos resulta contraproducente, pero confiar en el Rey de Gloria, en el Rey que tiene todo bajo control, y temer a ese Dios que es soberano y que es misericordioso y que es bueno, nos trae bendición, Señor. Padre, gracias porque podemos mirar a Cristo, podemos saber y estar confiados en que estás atento a nuestras oraciones. Y Señor, gracias por la porción bíblica y la enseñanza que hoy trajiste a nuestro corazón. Mi Dios, ponemos como cada día nuestras peticiones en tus manos, sabiendo que ya las conoces, pero te agradas de que nosotros tengamos comunión contigo y vengamos a pedirlas y vengamos a presentarlas delante de tu presencia, Señor. Oramos por Germán, el hermano de nuestra hermana Raquel, por la situación económica que está pasando. También oramos, Señor, que tú le sustentes, que lleves a su casa el pan, Señor, que puedas ayudarle a cumplir también con los compromisos económicos por los que está atravesando, Señor, y que tú le dirijas y le guíes, Padre, que si no es creyente y aún no te conoce, principalmente oramos por eso, Señor, que pueda tener la esperanza de Cristo Jesús en su corazón y pueda alabar a Dios también, Señor, con nosotros. Rogamos también por Mariana, por la situación que está atravesando. Tú eres fiel, tú conoces su corazón y conoces también, Señor, cómo obrar en medio de las circunstancias, Señor. Dejamos en tus manos cada una de las peticiones que a lo mejor no fueron mencionadas, Señor, pero que tú conoces de antemano y que, Padre, estás dispuesto a responder. Ayúdanos a ser fieles y a ser obedientes. Queremos que encuentres aquí un grupo de creyentes que se ha conectado esta noche, Señor, porque busca tu rostro, porque busca tu voluntad, porque busca ser siervo fiel, Señor. Levanta en nuestros hogares, corazones y personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos y ancianos, Señor, generaciones completas que estén dispuestas a servir a este Dios verdadero, y en medio de esta circunstancia que estamos viviendo y que estamos atravesando, sean comunicadores de tu gloria, Señor, comunicadores de la esperanza de Cristo, comunicadores de que eres un Dios bueno, un Dios fiel, comunicadores de Cristo y de su luz, Señor, y no comunicadores de dolor, no comunicadores de falsas noticias, no comunicadores de aflicciones, Señor. Ayúdanos a ver la vida con la perspectiva de la Biblia, Señor, con tu perspectiva, Señor. Y rogamos, Padre, por este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta noche y bendice sus hogares, provee económicamente y, Padre, pues dejamos todo en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pues es un gusto haber estado compartiendo la palabra. Es un privilegio haber compartido esta pues pequeña porción bíblica y pequeña enseñanza. Espero que Dios haya hablado a sus corazones así como habló al mío. Y pues estamos, hermanos, para servirles también cualquier cosa que necesiten y que en la que podamos ayudar, con mucho gusto. Los que tengan nuestro número, adelante, estamos abiertos a poder recibir hasta una petición de oración o cualquier otra petición o forma en la que les podamos ayudar. Les envío un fuerte abrazo, quiero estar pronto ya con ustedes y alabar a Cristo juntos. Gracias por conectarse, gracias por escuchar la palabra de Dios y sobre todo gracias a Dios porque es fiel y bueno y porque nos ha permitido estar esta tarde noche aquí juntos. Reciban un abrazo, reciban las bendiciones de nuestro Cristo y que el Señor les acompañe en todas sus actividades. Muchos saludos a todos y bendiciones. Hasta luego.